Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos explicando el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión. Y en concreto dentro de él, un apartado que habla del ministro de este perdón. Se refiere al sacerdote como dispensador, como administrador de esa misericordia de Dios, da algunos consejos, especialmente a los sacerdotes, pero que yo creo que también son muy importantes, pues que sean conocidos y escuchados pues por todos los fieles católicos. De hecho, ha sido recogido en el Catecismo de la Iglesia Católica. Luego, por lo tanto, no está dirigido estos consejos, la Iglesia no ha querido dirigírselos en particular a los sacerdotes, ha querido que sean dichos pues para todo el mundo, que sean oídos por todo el mundo. Hoy en concreto comenzamos con el punto 1464, que dice: los sacerdotes deben alentar a los fieles a acceder al sacramento de la penitencia y deben mostrarse disponibles a celebrar este sacramento cada vez que los cristianos lo pidan de manera razonable. Por lo tanto, aquí lo primero que se le pide a los sacerdotes, se nos pide a los sacerdotes, es que tengamos una plena disponibilidad para celebrar el sacramento de la penitencia. Yo creo que esto es muy importante. Muchas veces el Santo Padre, en encuentros que tiene con obispos, encuentros que tiene con sacerdotes, insiste una y otra vez, tanto el Papa actual como Juan Pablo II, todos los papas, ¿no?, han insistido una y otra vez en la importancia de que el sacerdote priorice entre un montón de cosas que pueda tener, ¿no?, priorice como de máxima importancia el ministerio del perdón de los pecados. ¿Por qué hay que insistir tanto en esto? Porque quizás hemos podido cometer ciertos errores, quizás no. Tenemos que ser humildes para reconocer pues que ha habido momentos en los que se han cometido errores tan grandes como, por ejemplo, oponer la evangelización a la celebración de los sacramentos. A veces se han dicho cosas como que, bueno, menos sacramentalizar y más evangelizar. Venga, aquí lo que hace falta es que los sacerdotes estén menos ocupados en celebrar sacramentos y más liberados para evangelizar directamente. Y dice uno, pero esa frase es muy bonita. Esa frase pues, es una frase hecha, pero esa frase, ¿en qué se traduce en concreto? Que para ser más efectivos en la evangelización tenemos que dedicar menos entrega, menos empeño en los sacramentos, a los sacramentos. Pero ¿por qué oponer sacramentos y evangelización? ¿Por qué oponer una cosa a la otra? Más evangelización, menos sacramentalización es un error muy grande. Un error muy grande. Es más, ¿acaso no es cierto que uno de muchos de las máximas ocasiones, no, de las mejores ocasiones, de las más óptimas que solemos tener para evangelizar muchas veces suele ser la celebración de ciertos sacramentos? A ver cuando llegamos nosotros a las personas alejadas, pues por ejemplo en un funeral, esa ocasión de oro que puede tener un sacerdote, ¿no?, que tenemos cuando tenemos una asamblea en la cual hay muchísimas personas alejadas, y la celebración de esas exequias, la celebración de ese sacramento de la Eucaristía en ese momento, es una ocasión de evangelización de primera línea. Y quien dice ese caso, pues dice la celebración del sacramento de un matrimonio, o la celebración de un bautismo, etcétera. Es decir, muchas veces la celebración de un sacramento es una pura evangelización. Incluso es una evangelización de primera línea, de llegar a las personas más alejadas,
más alejadas. Pues yo creo que eso es un error que tenemos que purificar. Es falso esa oposición entre evangelización y sacramentalización. Un sacerdote no creo que pueda hacer muchas cosas más importantes que la atención principal y prioritaria al sacramento de la reconciliación. Pues porque a veces pues podemos tener una pastoral en la que nos absorba tremendamente pues un tipo de reuniones y pues que son muy ineficaces, muchas reuniones planificatorias. A veces los sacerdotes tenemos que decir pues que utilizamos una parte bastante importante de nuestro tiempo. Quizás esto ya se ha pasado un poco de moda, pero ha habido unos años determinados en los que podíamos estar muchísimas horas, ¿no?, reunidos, hablando y planteando temas de cómo tenía que ser, cómo tenía que, y se nos pasa muchísimo tiempo inútilmente, que al final salimos de ahí con la cabeza caliente, pero vamos, sin ninguna eficacia concreta, Digo que yo creo que se ha pasado también un poco esos tiempos, ¿no?, esos momentos de que había un poco inflación de reunionitis, ¿no?, que es muy importante la comunión entre los sacerdotes, pero a veces sí que es verdad que ha podido haber una inflación en la que igual desgastábamos pues una parte importantísima de nuestro tiempo en plantear cuestiones que al fin y al cabo son bastante pues teóricas, muy teóricas, pero de poca aplicación práctica, de muy poca aplicación práctica. Y creo que frente a esa disipación demasiado teórica, hemos podido dejar abandonada la atención personal, el encuentro personal con los fieles. Y ese encuentro personal, pues lógicamente tiene un lugar privilegiado en el sacramento de la confesión. Pocas cosas puede hacer un sacerdote más importante que esta. Además creo que tiene un valor muy especial, porque entre los sacramentos que celebra un sacerdote, pues, por ejemplo, pues hay otros sacramentos, como puede ser el de la celebración de la Santa Misa, otros encuentros, unas charlas, no únicamente un sacramento, que como tienen una recepción colectiva, en la medida en que tiene una recepción colectiva, pues también ya sabemos que nos solemos esconder en el paraguas de lo colectivo, y lo que está dicho para todos como si no estuviese dicho para mí. Eso hay que reconocer que es así. Uno va a una charla, va a no sé qué, bien, si oye una homilía, si oye tal como debiera de oír, tenía que escucharla como dicha para él exclusivamente, sí, es verdad. Pero todos sabemos que a veces nos escudamos en esa colectividad como para de alguna manera perder grado de atención y perder grado de personalización para ti. Uno abre el paraguas y, bueno, pues esto, como lo dicen, para 200 personas, ahí estoy yo en medio y, bueno, y lo recibo más o menos. Pero es que el sacramento del perdón de los pecados tiene una característica de ser un encuentro personal tú a tú. Todos los sacramentos, ojo, son un encuentro personal tú a tú. Pero es que es verdad que en el sacramento de la confesión eso queda mucho más claramente significado, claro, queda mucho más claramente subrayado. Y es un momento de gracia muy importante, para que no entremos bajo ese paraguas de que, como es para todos, pues no es para mí. No, es un encuentro personal con Cristo. Y por eso creo que es una ocasión de gracia importantísima. Yo puedo decir, no sé, un poco como testimonio personal, lo digo, ¿no?, de 20 años de sacerdocio, que las cosas, a tenor de lo que uno puede ver, porque claro, también hay que decir que nosotros no podemos contabilizar por los frutos de la gracia. Uno nunca puede saber pues las cosas de las que el Señor se ha servido de él, pues hasta qué punto han tenido efecto o no han tenido efecto. Uno, bueno, puede percibir ciertos signos, pero él no puede, no tenemos la capacidad de evaluar las cosas que he hecho, lo que ha valido y lo que no ha valido. Bueno, pero bueno, a tenor de lo que uno puede percibir, ¿no? Yo sí que tengo la sensación de que en las cosas que uno ha hecho como sacerdote, las cosas más eficaces, los pequeños milagros, esos los que uno ha visto la eficacia de la gracia, han tenido lugar en los encuentros personales. Y haya habido muchos más milagros, muchos más signos de conversión y de cambios de vida que no muchas veces en muchas charlas colectivas, que bien, pues que claro que hay que hacerlas, ¿no?
y hacer ciclo de conferencias y esto y lo otro, pero conversiones personales, lo que se dice conversiones personales, muchas veces tienen lugar en el encuentro personal y especialmente en el sacramento de la confesión. Es verdad que ese encuentro personal pues puede ser no únicamente del sacramento de la confesión, sino también de lo que es un acompañamiento espiritual, una dirección espiritual, es verdad, pero lo lógico es que también una cosa, pues en la medida que sea el sacerdote el que hace ese acompañamiento espiritual, conduzca también al sacramento de la confesión. Por eso pienso que el sacerdote tiene que estar muy disponible, entendiendo que pocas cosas más hermosas puede poner Dios en sus manos, pocos tesoros de gracia. Hay otras muchas cosas que podrían hacer otros seglares incluso, pero esta no. La administración del sacramento de la confesión está exclusivamente puesta en manos del sacerdote, del que ha recibido el ministerio sacerdotal. Y eso también es importante, porque cuando hablamos mucho de la integración y de la promoción del seglar en la vida de la Iglesia, lo lógico es que reservemos para el seglar, reservemos para el sacerdote lo que es más específico del sacerdote, y también invitemos al seglar a asumir ciertos puestos, los que no son específicos del sacerdote. Claro, sería una contradicción que en esa especie de integración del seglar en la vida de la Iglesia, pues el sacerdote esté asumiendo una serie de tareas que no son propias suyas, que son más seculares, más del mundo, que el sacerdote para evangelizar se secularice, me refiero en el sentido de que tome funciones seculares, y por otra parte después el seglar tome funciones clericales, pues es que no es propio. El sacerdote tiene como máximamente específico en su tarea sacerdotal la administración de los sacramentos, y especialmente la administración del sacramento del perdón, porque es signo vivo de un Cristo siempre dispuesto a encontrarse con el hombre pecador, ¿no? Como ahora lo veremos. Este punto del catecismo, el 1464, pide pues a los sacerdotes su máxima disponibilidad para celebrar el sacramento del perdón. No únicamente eso, pide que se aliente a los fieles. O sea, que ya no es estar a la espera de que quien me pida le diga yo, sino que tenga la capacidad de motivar, de enseñar, de mostrar que ese sacramento nos está esperando a todos. Es verdad también que dice al final aquí lo siguiente, ¿no? Debe demostrar disponibilidad a celebrar este sacramento cada vez que los cristianos lo pidan de manera razonable. Bien, ¿por qué hace aquí ese matiz de manera razonable? Hombre, pues porque perfectamente puede haber ocasiones que de hecho existen, en los que también un confesor puede y debe de decirle a un penitente, pues mira, no te confieses de esta manera, pues por ejemplo, sobre todo a las personas que son de tipo escrupuloso, pues igual un confesor primero tiene que ejercer mucha paciencia y con mucho cariño hacia esas personas, porque hay que ser consciente de que cargan una gran cruz, y por lo tanto, si un sacerdote piensa, pues tengo una cruz, un sacerdote igual puede pensar, ¿qué cruz tengo yo de tener pues unas cuantas personas escrupulosas que le mortifican mucho al sacerdote? No, mayor cruz tienen ellas de tener que llevar adelante, de tener que cargar en su vida diaria con esos escrúpulos y con esas pues que les está martilleando, o con esa cierta debilidad psicológica, un poco obsesiva, o lo que sea. Cuando hay penitentes un poco de esa tendencia, un poco obsesiva, escrupulosa, es verdad que a un sacerdote puede sentirlo como vaya cruz que me ha caído. No, pero la cruz a quien le ha caído de verdad es a esa persona. Con lo cual tenemos que tener mucho cariño, muchísima paciencia, pero también, al mismo tiempo, ejercer una autoridad para que a esa persona se le libere de esa situación. Y ejercer esa autoridad supone muchas veces decirle a una persona, mira, no te confieses de esta manera pues un poco ansiosa, aprende a confiar. No vengas a confesarme ahora mismo cuando viniste ayer a la tarde y en el fondo estás continuamente tal. Es decir, sí que es verdad que un sacerdote puede y debe de ejercer una autoridad sobre una persona pues escrupulosa, etcétera, un poco obsesiva, que de alguna manera, si no ejerce esa autoridad sobre ella, esa persona, pues en vez de estar recurriendo al sacramento de la confesión,
pues como un instrumento de liberación, pues está casi introduciendo el sacramento de la confesión dentro de su propio circuito obsesivo, y eso no puede ser, ¿eh? O sea, lo que no puede ser es que el sacramento de la confesión sea casi introducido por una persona que tiene un poco, digamos, esa enfermedad, porque es que es una enfermedad los escrúpulos, ¿eh? Que ponga el sacramento al servicio de el retroalimentar esa enfermedad. ¿De acuerdo? Para eso, por lo tanto, el sacerdote tiene que ejercer esa autoridad y decirle, no, mira, confía en la Iglesia, confía en el juicio del sacerdote, ten paz, hazme caso, no vengas a confesarte hasta el próximo día que quedamos tú y yo y volveremos a hablar de esto, pero ahora no permitas que se martille eso. El sacerdote a veces tendrá que decirle a una persona en esta situación, comulga y confía en el sacerdote que te pide tal cosa, pues porque ve que esa persona en ese momento, por eso yo creo que este matiz está incluido aquí, eso de que siempre que lo pidan razonablemente. Yo creo que esto lo introduce el catecismo porque también la Iglesia conoce estos casos y sabe que un sacerdote tiene que ejercer la autoridad ante una persona que tiene esa enfermedad de escrúpulos sin dejarse arrastrar por ello. Y bueno, luego también hay otros casos que son más graciosos, como los niños que se acercan a su primera confesión y una vez que se confiesan, pues les ha gustado tanto confesarse que les gustaría confesarse cada día 2 veces, ¿no? Porque les ha gustado muchísimo. Bueno, eso, pues también lógicamente a los niños, pues hay que educarles un poco y hacerles entender, pues que el sacramento de la confesión, pues que se han sentido súper acogidos, etcétera, pues tampoco es un juego, ¿eh? Todo eso lógicamente, pues también supone una cierta educación hacia ellos. Bien. Nos quedamos en este punto 1464. Tenemos un momento de reflexión antes de pasar al siguiente. Comentamos el punto ahora 1465 del Catecismo, que habla del ministro del sacramento de la confesión. Y dice lo siguiente, un punto ciertamente hermoso este que vamos a leer. Cuando celebra el sacramento de la penitencia, el sacerdote ejerce el ministerio del buen pastor que busca la oveja perdida, el del buen samaritano que cura las heridas, del padre que espera al hijo pródigo y lo acoge a su vuelta, del juez justo que no hace acepción de personas y cuyo juicio es a la vez justo y misericordioso. En una palabra, el sacerdote es el signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador. Qué cosa tan grande, ¿no? Que un sacerdote tenga ese signo de ese amor misericordioso del buen Dios, como decía el santo cura de Ars, ¿no? Del corazón de Jesús, en el cual confiamos firmemente. Fijaros que de este punto del Evangelio, del Catecismo, ha propuesto 4 pasajes evangélicos, 4 imágenes evangélicas en las cuales se revela, se descubre esa imagen del confesor. El confesor, el sacerdote que administra el sacramento de la penitencia, se ve reflejado en primer lugar, dice, en la imagen del buen pastor. La imagen del buen pastor
dice, conoce las ovejas por su nombre y ellas escuchan su voz. Él reconoce a cada oveja una por una, y también esas ovejas reconocen su voz entre muchas. Es que eso es precisamente lo que ocurre en el sacramento de la confesión, que hay un encuentro personal en el que se escucha personalmente a una persona, no se le escucha en grupo, no es una masa, es un sujeto querido por Jesucristo, llamado personalmente por él a ese encuentro. Por eso está muy bien adaptada esta imagen del buen pastor que conoce una por una a sus ovejas. Además dice que es capaz de dejar las 99 ovejas para ir en búsqueda de la perdida. Claro, yo también diría que esto es imagen del confesor, que sabe que tiene que tener más empeño en el sacramento de la confesión en la medida que es la búsqueda de la oveja perdida, que no pues meramente y no limitarse pues a alimentar y a gozarse con los que ya tienen el redil. Especialmente el sacramento de la confesión tiene también un ingrediente, un componente de ir en búsqueda de la oveja perdida. En primer lugar, porque todos los creyentes y católicos que estamos en casa tenemos mucha oveja perdida. En primer lugar, por ahí. Y en segundo lugar, porque también es verdad que este sacramento permite encuentros con hermanos nuestros alejados durante mucho tiempo del sacramento de la confesión. Personas que vienen a reconciliarse después de muchos años, ¿no?, de haber permanecido alejadas de este sacramento. Con lo cual eso de dejo las 99 en el redil y voy en busca de la oveja perdida también supone la priorización de este sacramento. La priorización de este sacramento, pues frente a un sentirse a gusto con lo que ya tengo en casa, o un sentirse satisfecho con el grado de santidad que tenemos. No nos sentimos satisfechos, buscamos que nuestra vida sea lo que Dios quiere de ella, por lo cual vamos en busca de esa oveja perdida, que soy yo en primer lugar, porque todavía yo no soy lo que Dios quiere que sea, no soy santo como Él espera de mí. Esta imagen del buen pastor además enfatiza eso de que el buen pastor ve venir al lobo y le hace frente, lucha con él, o sea, no pacta con él de ninguna manera. Esto me recuerda mucho al Padre Pío de Pietrelcina. Bueno, y perdonadme que yo oís que muchas veces le cito porque tengo mucha devoción a ese santo capuchino, que decía él que cuando él confesaba, luchaba, que él veía que había una batalla con Satanás en cada confesión, una batalla por la conversión, que él salía cansado de confesar porque había estado luchando contra Satanás, y era impresionante escucharle o leerle al Padre Pío en esas expresiones tan sencillas, hablar de esa forma. Toda confesión es una batalla, es una lucha en la que él percibe al lobo detrás de ese penitente que puede estar esclavo o con las manos atadas, ¿no?, o debilitado, y entonces él tiene que enseñar los dientes, no al penitente, sino a él, al que le esclaviza a Satanás. Por lo tanto, también creo que eso está muy bien enfatizado y reflejado en esa imagen del buen pastor. La segunda imagen es la imagen del buen samaritano que utiliza aquí el Evangelio. El confesor, cuando está administrando este sacramento, es como la imagen del buen samaritano que cura las heridas. ¿Sí? ¿Os acordáis ese texto de Lucas 10, en el que había un hombre que había sido despojado y golpeado, estaba medio muerto, y un samaritano que pasaba por allí, a diferencia de otros hombres que pasaron de largo o dieron una vuelta para hacer como si no lo habían visto, llegó junto a él, al verle tuvo compasión, y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, montándole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Pues esa es la imagen del sacerdote. Primero, que al ver a un penitente siente compasión. Como Jesús, que viendo a la multitud dice, tuvo lástima de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. O sea, un sacerdote debe de mirar al penitente que se pone ante él con compasión, con la misma mirada de Jesús misericordioso.
y tener la capacidad de ponerse junto a él, de acercarse, de vendar heridas, de echar ese aceite y vino. Ese aceite y vino es imagen también de los sacramentos, imagen de los sacramentos con el que se cura las heridas. Una confesión también muchas veces es el encuentro con una persona rota, que tiene muchas necesidades. Puede tener necesidades afectivas, en el sentido de que pues igual también en el seno de su familia pues no recibe el cariño que debe recibir. Puede tener también necesidades de formación de criterios doctrinales. Puede tener muchas carencias, he dicho afectivas, he dicho doctrinales, pero pueden ser de muchos tipos, ¿no?, las carencias que tenga. Y el confesor, pues lógicamente debe también globalmente, ¿no?, pues afrontarlas todas, pero lógicamente incidiendo en el aspecto más esencial del sacramento de la confesión, que es lo determinante, que aparte de esas necesidades psicológicas y de otro mucho tipo que tenga, lo más determinante es que el alma, que esa persona en su conciencia esté en gracia de Dios, que él no se haga cómplice del pecado, del cual también ha sido víctima. Sí, pero uno puede ser víctima de su pecado, pero al mismo tiempo también cómplice de él, que eso nos pasa mucho. Somos cómplices y víctimas al mismo tiempo. Entonces el sacramento de la confesión, pues está rescatando a ese penitente de esa complicidad para que su alma esté limpia de pecado, y al mismo tiempo le está consolando, le está aliviando pues de esas heridas que el pecado le ha dejado en él, porque también ha sido víctima, aparte de cómplice del pecado, ¿no? Ha sido víctima, y entonces también el sacerdote mira con compasión, y a esa persona rota la acoge, la carga sobre esa montura, la lleva también a una posada. Y esto también a mí me recuerda que muchas veces un sacerdote, cuando se encuentra una persona rota, le dice, bueno, es que le tengo que dar un consejo, porque yo sé que esta persona ahora está teniendo un encuentro muy importante, pero claro, si luego yo no le conduzco, si no le aconsejo que vaya a un determinado sitio, pues este encuentro, esta especie de vendaje que le estoy poniendo, esta sanación, esta curación, pues hace falta que después se la vayan renovando día a día, hace falta que esta curación que le he hecho, luego haya quien le cambie todos los días y este vendaje y le renueve esta sanación diariamente, con lo cual un sacerdote muchas veces aconseja a un fiel y le dice, ¿ha pensado usted en acercarse a un grupo de la parroquia? ¿Ha pensado usted en entrar en un movimiento apostólico? ¿Ha pensado usted en ir al sitio, a un centro de orientación familiar donde podrían ayudarle? ¿Ha pensado usted muchísimas cosas? Porque no únicamente es decir, aquí puntualmente te perdono, venga, y otra vez al ambiente del que estabas antes. No, pues uno muchas veces se da cuenta de que tiene que montarlo sobre su propia cabalgadura, dice el buen samaritano en Lucas 10:34. Lo montó sobre su propia cabalgadura y le llevó a la posada y pidió que cuidasen de él. También el sacerdote, muchas veces los consejos que da el sacramento de la confesión, está haciendo esa orientación, envía al penitente, le conduce a la posada, le monta en su propia cabalgadura. Le dice, ven, monta en mi iglesia, en esa iglesia de la cual también yo soy miembro, monta en ella, porque esas heridas que ahora te han sido sanadas puntualmente, necesitan un ambiente acogedor para ir sanando. Tú no te puedes curar en la calle. No te puedes curar en la calle. En la calle hace mucho frío. A la intemperie uno no puede vivir como cristiano. Necesita el cobijo de la posada. Y esa posada en la que te cobijas, ¿qué otra cosa es sino tu iglesia madre? A través de una parroquia, de un movimiento determinado, a través de muchísimas cosas, servicios concretos y lugares de encuentro que tiene la iglesia en su seno, que son la posada en la que uno va, porque necesita un lugar para estar convaleciente y después que salga de la convalecencia para ir creciendo y madurando y ponerse al servicio de otros hermanos también heridos que pueden aparecer. Por eso el sacerdote es el buen pastor que busca la oveja perdida y también es el buen
es el buen samaritano. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Pues bien, estamos comentando unos puntos del catecismo, en concreto nos hemos quedado en 1465, que es un comentario sobre qué es lo que representa, qué actitudes tiene el sacerdote cuando administra el sacramento de la confesión. Y es muy hermoso ver que este punto del catecismo, el 1465, pues dice que el sacerdote, administrando este sacramento, es la imagen viva del buen pastor que busca la oveja perdida, del buen samaritano, y es capaz de coger a aquel hombre que había sido pues asaltado por el camino, del padre de la parábola del hijo pródigo y del juez misericordioso y justo al mismo tiempo. Las tres imágenes no se complementan. Hemos explicado la del pastor que busca la oveja perdida, la del buen samaritano. La del padre de la parábola del hijo pródigo subraya especialmente que el sacerdote, cuando administra el sacramento de la confesión, en primer lugar, sí, él está esperando que el hijo vuelva, pero también fijaros que esa parábola dice que, viendo que su hijo se acercaba, salió él también en búsqueda de su hijo. Tanto la parábola del buen pastor que busca la oveja perdida, como esta parábola del padre, del buen padre, del padre misericordioso, ese padre del hijo pródigo, los dos subrayan que el confesor, que el sacerdote, no es aquel que está con los brazos cruzados esperando que alguien venga, sino que el amor misericordioso de Dios es impaciente, entre comillas lo de impaciente, ¿no? La santa impaciencia. Ya sabéis que aquella obra de Pemán sobre la vida de Francisco Javier, que le llamó el divino impaciente. Es verdad que el amor de Dios es tan ardiente que no es capaz de resignarse a quedarse con los brazos cruzados, viendo como un hijo se destroza, o está alejado de la felicidad, del camino del bien, pues no. El amor no se compadece pues con quedarse de brazos cruzados, no se compadece. Nos apremia el amor de Cristo, al sacerdote le apremia el amor de Cristo, y por eso muchas veces el sacerdote, en su trato con las personas, él busca también la oveja perdida, y él va en búsqueda del hijo pródigo antes de que haya llegado a casa. Habla con él, le pregunta sobre su felicidad, le intenta mostrar el camino de perdición que está llevando. Le hace entender que esa vida que lleva no es digna. A veces recibe muchos rechazos cuando dice tales cosas. A veces recibe desprecios. A veces le dice, anda, y se da cuenta, pues con dolor, el sacerdote, pues que esa persona todavía no está madura, todavía no le ha llegado el momento de sentirse tocado por la gracia, ¿no? Y tiene también que admitir el sacerdote recibir esas, entre comillas, calabazas, pero no como un amor propio herido que yo he fracasado, sino que en el fondo con sentir el dolor de que el amor de Cristo no sea amado. No sintiendo el revés de que alguien me ha despreciado cuando he ido donde él, no por amor propio. Si es que también eso nos puede ocurrir, que nos puede doler, pues que nosotros personalmente seamos despreciados en algún momento, pero lo que nos debe de doler es otra cosa. Nos debe de doler que el amor de Cristo no sea amado. Entonces, bueno, pues la verdad es que el sacerdote, imagen de Cristo que fue en busca de la oveja perdida, muchas veces entra en contacto
con los fieles, habla con ellos y en un momento determinado les propone el sacramento de la confesión. Se lo propone. Se lo propone, pues porque sí, porque no sé si conocéis algunas anécdotas que han ocurrido, ¿no? Anécdotas pues en torno a muchos santos confesores, pues como el mismo Padre Pío que os he dicho antes, o el santo cura de Ars, o tantos otros casos, ¿no? Pues que tenían un contacto personal pues con algunas personas alejadas de Dios y hablando con ellas, intentando iluminarlas, y las otras muy resistentes a la gracia, y rechazándolo. Y ellos dicen, confiésate, y el otro, que no, que te confieses, que es lo que necesitas, que no, que tal, que tengo muchas dudas, que yo no creo en esto, que tal, que te confieses. Y en más de una ocasión ha ocurrido que una de estas personas resistentes a la gracia, pues resulta que cuando se han confesado, de repente en ese mismo momento se han visto liberadas de un montón de dudas que supuestamente tenían previamente, pero que en el momento en el que se han confesado se han disipado todas ellas. O sea, es decir, es muy normal que un sacerdote también ofrezca el sacramento de la confesión, porque ve que mientras que una persona no se libere, o sea, no sea humilde para confesar su pecado, difícilmente se va a ver liberada de un montón de dudas y de cacaos mentales que tenga. Es un error pensar que solamente cuando uno ya tiene todo claro y todo bien conducido y todo tal, en última instancia, pues como la guinda que se pone encima del pastel, al final le ofreceremos el sacramento de la confesión. No, muy posiblemente, mientras que una persona no tenga esa humildad de postrarse ante Dios y de confesarle su pecado, difícilmente llegará a ese grado de paz interior y de claridad interior. Por eso muchos santos, a personas que han visto luchando en medio de la confusión, les han propuesto también el encuentro con Cristo en el sacramento de la confesión. Confiésate, porque en tu grado de lío interior, mientras que no tengas esa apertura del alma ante Dios, no vas a tener luz suficiente. Luego no vale decir la confesión es el último de los pasos después de que uno... No, puede ser perfectamente un paso intermedio o prioritario, quién sabe, en esa especie de diálogo entre el sacerdote y una persona alejada. Bien, esto creo que está especialmente subrayado en la parábola del hijo pródigo y también en la del buen pastor que sale en busca de la oveja perdida. Y también creo que esta imagen del sacerdote, del confesor, como reflejado que es imagen, ¿no?, de ese padre de la parábola del hijo pródigo, subraya la alegría del encuentro. La gran alegría. No sé si nos damos cuenta que un sacerdote experimenta la alegría de la fiesta del perdón. O sea, que ese gozo tan grande que tiene el padre por haber acogido a su hijo, al hijo que estaba alejado, también lo comparte el sacerdote. Claro que lo comparte. Yo os puedo decir que un sacerdote goza mucho. O sea, la confesión es sacrificada. Confesar es sacrificado. Porque supone allí, pues lógicamente intentar aconsejar a las personas. La confesión es un ministerio sacrificado, pero también muy gozoso, las dos cosas a la vez, también muy gozoso. Supone, como decía el Padre Pío, luchar con Satanás para liberar las almas, y eso es muy duro, pero también es muy gozoso porque se participa del gozo de la fiesta del perdón, de la alegría del perdón, y eso en la parábola del hijo pródigo queda muy gráficamente reflejado. Y la última imagen que utiliza este punto del catecismo, la última imagen, es que el sacerdote, pues aparte de ser imagen del buen pastor, aparte de ser imagen del buen samaritano, aparte de ser imagen del padre de la parábola del hijo pródigo, es también imagen del juez justo y misericordioso. Bueno, pues la verdad es que nosotros solemos tener un cierto problema en cómo compaginar esas dos cosas, justo o misericordioso, ¿no? Entonces uno dice, bueno, es claro, si apretamos más por un lado, entonces somos muy justos, o sea, muy justicieros, y si aflojamos, somos misericordiosos. Entonces solemos tener un problema en cómo compaginar una cosa y la otra, ¿no? Pero eso no lo podemos proyectar en Dios. Dios es infinitamente justo e infinitamente misericordioso, sin que ninguno de esos dos infinitos entre en colisión. Claro, posiblemente
nos ayudaría a entender que esas dos cosas no entran en colisión, que en la palabra bíblica justicia significa santidad. Bíblicamente, el sentido teológico de la palabra justicia es el de santidad. Nosotros tenemos una concepción de la palabra justicia, pues bueno, pues ya lo entendemos, en la que proyectamos nuestros esquemas jurídicos. Entonces, quitemos eso un poco de la cabeza. El término bíblico de justicia es sinónimo de santidad. Y el término bíblico de misericordia pues también es cuasi sinónimo de santidad. Así también entenderemos que presentarnos ante el Dios justo y ante el Dios misericordioso, pues es tanto como sinónimo de presentarnos ante el Dios santo, que es una sola cosa. No hay ninguna oposición, por lo tanto, entre el atributo de justicia, de que Dios es infinitamente justo y que Dios es infinitamente misericordioso. Y esas dos cosas el sacerdote tiene que pedir al Espíritu Santo que le dé la gracia de fundirlas en una sola cosa, ¿no? Fijaros bien, sin caer nunca en la tentación de que por fidelidad a la verdad faltemos a la caridad al penitente, ni tampoco por supuesta caridad faltemos a la verdad. El sacerdote tiene que unir el sacramento de la confesión y tiene que mostrar ante el penitente cómo la verdad y la caridad están en Cristo fundidas en una sola cosa, y no caer en la tentación de que por decir la verdad a un penitente se le falte a la caridad, ni tampoco por supuesta caridad hacia el penitente pues ocultemos la verdad, ni una cosa ni otra, sino que verdad y caridad tienen que ser mostradas al mismo tiempo. Bien, lo dejamos aquí. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.